Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo panel organizado por Economía Hoy IDC de Grupo GIM. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá en esta nueva realidad que ya sabemos que es muy diferente a lo que teníamos cuando hace 4 años empezó a hablar de una renegociación del tratado comercial que ya teníamos. Contamos hoy con un panel de especialistas que nos van a ayudar a ahondar un poco más en cómo se puede utilizar el Tratado de Libre Comercio como herramienta para navegar por esta situación en la que nos encontramos ahora, para reactivar la economía y para mejorar en muchos temas como la economía de las propias pequeñas y medianas empresas, temas de Estado de Derecho, de corrupción y temas del mercado laboral. Me gustaría comenzar presentando a nuestros panelistas. Nos acompaña el licenciado José Carlos Saavedra, que es analista y consultor político. Él además asesora y acompaña al cuerpo legislativo en temas precisamente de relaciones internacionales, está en comisiones del Senado y de la Cámara Baja. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están, compañeros? Todo el auditorio que nos sigue en redes sociales. Es un gusto estar aquí y esperemos que les encante todo lo que vamos a decir. Nos acompaña también Iván Alemán, es socio de la firma de abogados Alemán y Santiago. Es una firma que trabaja en temas corporativos de energía y financieros. Hola, Iván, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes, un gusto para todos, un privilegio compartir con Alejandro, con Carlos. Y por último nos acompaña también Alejandro de la Cruz, él es el director de Capital Financiera para México y América Latina. Él es empresario, inversionista y miembro de cámaras empresariales en Estados Unidos. Buenos días, Alejandro. Buenos días, gracias. Tardes. Gracias, Gaby. Gracias por el espacio y espero que les encante todo lo que vamos a platicar, esta ventana de oportunidad que se presenta para poder reactivar la economía a nivel México. Es algo interesante. Bueno, pues me gustaría comenzar por escuchar de cada uno de ustedes por qué creen que es importante el TEMEC. Como les comentaba en la introducción, llevamos ya 4 años de hablar de este tema, de hablar de una renegociación, de una actualización del tratado. Me gustaría escuchar las opiniones de cada uno sobre la relevancia que tiene el TEMEC. Si quieren, empezamos contigo, Alejandro, que es el que tengo primero en la pantalla. Ok, perfecto, Gaby. Muchísimas gracias por el espacio. Claro, mira, lo primero que debemos de tener en cuenta es de que este Tratado de Libre Comercio para México, y ahorita vamos a ver un poco también para Canadá, pero principalmente para México, abre un panorama muy bueno, un panorama increíble en cuestión de la reactivación económica. Antes de que pasara lo del COVID, el presidente López Obrador, el Producto Interno Bruto, bueno, fue del 0.1%. Ahorita con el COVID tenemos, según algunas noticias, que puede ser del menos 18%. Entonces estamos hablando de que este tratado de libre comercio, yo creo que va a reactivar la economía paulatinamente. Comentaba yo también en otra entrevista, en otro medio de comunicación, comentaba que ahorita solamente 16 de las 32 entidades, todavía 16 se mantienen en semáforo rojo. Muchos de esos estados tienen los sectores importantes, cadenas de valor, cadenas de suministro, etcétera, están en sus estados, entonces se tiene que hacer paulatinamente. Creo que el hecho de que Estados Unidos se esté recuperando poco a poco los empleos en Estados Unidos, de que haya bajado también el índice de desempleo, ayuda considerablemente y como México nos podemos aprovechar perfectamente este tratado y esta reactivación que nos genera este tratado. Perfecto. Iván, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Sí, coincido con Alejandro totalmente. Déjenme pisar terreno firme en mi ámbito de expertise y también me voy a meter un poquito en su cancha. Bueno, primero, es una herramienta que regulatoriamente hablando
nos obliga a ser mejores. Y en ese sentido, no solamente en el ámbito regulatorio, sino en el ámbito de la aplicación eficaz de la norma del Estado de Derecho, que es una base importantísima para el desarrollo de los negocios, y los abogados en esto nos enfocamos bastante, sobre todo quienes nos dedicamos a estos temas. El tratado es un instrumento que nos empuja, que nos obliga a ser mejores, y en ese sentido me parece que es un instrumento poderosísimo. Si me voy un poquito a lo que comentaba Alejandro, y probablemente Carlos también lo platique, estamos hablando de un mercado de más de 400 millones de personas, entonces eso amplía muchísimo las posibilidades. Estamos hablando con cifras de la Secretaría de Economía para tomar, digamos, datos oficiales. Estamos hablando de un PIB a nivel mundial de prácticamente el 20%, una quinta parte, que no es poco. Estamos hablando de transacciones a nivel Norteamérica, si las comparamos en el global, a nivel internacional, de 15.9%. Entonces es un mercado que sin duda abre posibilidades, sin embargo también nos plantea retos, y como todas áreas de crisis, pues se generan oportunidades y hay que asumirlos. Carlos, tu turno. Muchas gracias. Sí, yo recuerdo hace unos años unas reuniones cuando el Telecán cumplía 20 años. En ese momento había dos voces, ¿no? Por un lado estaban los que hacían la crítica al Telecán de que no había cumplido con la promesa del desarrollo a los niveles en los que queríamos, del crecimiento al nivel que queríamos, y sobre todo de la repartición de la riqueza, ¿no? Y por el otro lado había una posición que decía que el Telecán nos había dado mucho, pero que no lo habíamos aprovechado lo suficiente, que todavía nos podía dar más. Entonces, eso fue hace casi 5 o 6 años. Después, con el contexto de Trump, de un presidente, de un candidato que nos ataca, y de un presidente que es extremadamente nacionalista, pues se veía el escenario todavía más grave. Y todavía cuando nos decía que iba a cancelar el Telecán. Y por el otro lado, en México, teníamos un candidato y un presidente que decía que no creía mucho en el libre comercio. Por eso la llegada del TEMEC me parece algo que es más allá de nuestras expectativas, cumple con más allá de lo que podíamos haber pensado que pudiera ser bueno, porque sí actualiza al Telecán, nos hace, como decían mis compañeros, nos hace establecer nuevos compromisos, y creo que da un nuevo piso para la relación en general, ¿no? El TEMEC, al final de cuentas, igual lo platicaremos con más profundidad en los próximos minutos. El TEMEC me parece que hasta cierto punto es un mecanismo de homogenización para todos. En muchos casos es duro cuando nos pide elevar los salarios, pero en otros va a ser muy positivo si lo logramos hacer. Gaby. Sí, Alejandro. Algo que, para complementar lo que comenta Carlos, mira, tenemos de los 26 años que estuvo activo el Tratado de Libre Comercio, con la relación que tenemos con Estados Unidos, solamente 25, de los 26 años, 25 años, nosotros tuvimos una balanza comercial positiva contra Estados Unidos. Solamente el primer año, en 1994, fue una balanza comercial negativa, pero a partir de 1995 y los siguientes años hasta el 2019 incluso, tenemos una balanza comercial positiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como empresarios, como México como tal, como toda la industria, está exportando a Estados Unidos más de lo que importa. De 26 años, 25 años hemos tenido esa balanza comercial positiva. Entonces, yo soy de los partidarios que comenta Carlos, de los partidarios que para mí fue algo positivo. México se industrializó un 70%. Si vemos a México en 1994 comparado con México en el 2019-2020, hay una industrialización del 70%. Entonces, para mí, según mi punto de vista, creo que ha sido muy benéfico el Tratado de Libre Comercio que se tenía. Actualmente, esa homogenización que también menciona Carlos, la parte de la corrupción que nos va a hablar un poco Iván también en cuestión de poder tener estos tópicos y poder homogeneizar también esa parte de que Estados Unidos y Canadá tienen unos estados de derecho más elevados, unos estados de derecho más fuertes, y que México adolece un poco de eso.
siento que por ese lado nos va también a beneficiar bastante. Y tocando el tema de los salarios, también creo que el hecho de que existan estas condiciones va a beneficiar a la gente de Estados Unidos, por un lado, al empleado, a los sindicatos de Estados Unidos, que es lo que muchas veces está mencionando Joe Biden, en esta cuestión de que fue el partidario, ¿no? La parte demócrata fue la que puso estas cláusulas en el TEMEC para que se compitiera en igualdad de condiciones. Entonces, creo que por eso va a beneficiar a Estados Unidos. Sin embargo, México, la calidad de vida que va a generar estos empleos bien pagados en México, soy de la idea que va a disminuir, si se hace como debe de ser, va a disminuir considerablemente la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y nos va a dar oportunidad para que otro tipo de migrante, un migrante más educado, un migrante que va a hacer negocios a Estados Unidos, el mexicano va a hacer negocios a Estados Unidos, pueda aprovechar perfectamente y genere una riqueza pues para las dos naciones, bueno, incluso para las tres, pero principalmente la relación con Estados Unidos. Me gustaría que habláramos un poco del tema de la integración. Ya hemos avanzado ciertamente en integración entre los tres países, pero a mí me parece, ya me corregirán ustedes, que todavía tenemos bastantes hoyos, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Lo vimos hace poco con la visita de López Obrador a Washington, cómo esa integración, pues políticamente se queda coja, ¿no? Porque todavía hay algunas cosas unas asperezas que no se han logrado limar, con Canadá, con Trudeau, que no quiso ir a la reunión de Washington. ¿Qué nos falta para realmente convertirnos en una región homogénea, unida, que tire para el mismo lado? ¿Es solamente lo político lo que nos está impidiendo llegar ahí? Ahí lo dejo abierto, a ver quién se quiere echar ese trompo. Pues si gustan, a mí me gusta mucho ese tema. Yo creo que hubo un punto muy importante para pensar en profundizar la integración y llevarla a una integración política, que es cuando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se iba a tomar la decisión sobre la invasión a Irak. Ahí Estados Unidos esperaba el apoyo de México, porque México integraba el Consejo de Seguridad y ahí se esperaba ese apoyo. Ese rechazo de México, que eso ya es otra anécdota de por qué México rechaza apoyar a Estados Unidos, ese rechazo de México sí impactó, pero imaginando en que hubiera sido positivo, en que México hubiera apoyado a Estados Unidos, ahí se hubiera dado un primer gran paso real, concreto, de esa integración política que Norteamérica debe tener. Porque, bueno, creo que ya lo comentaron, Norteamérica, además de la parte comercial, que es el 28% del PIB mundial, tiene otras particularidades que nos hacen tener una vinculación más estrecha. En lo social, podemos ver, y son ejemplos que quizá parezcan banales, pero son reales. En lo social y en lo cultural, hoy un estudiante de cine en México puede ganar un Oscar en Estados Unidos y no va a ser película extranjera. Va a ser una película con los mismos valores, elementos y características de una película norteamericana. Eso es integración. Socialmente nuestras sociedades están bastante integradas. En los deportes, de la misma forma, ¿no? Deportes norteamericanos vienen a México, hay planes para que las ligas se fusionen. Muchos aspectos. En lo social también, la mayor cantidad de mexicanos fuera de México viven en Estados Unidos y la mayor cantidad de estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos viven en México. Lo que nos hace falta, desde mi punto de vista, son dos cosas para ya posicionar una integración. La primera es socializar la idea de la integración entre la gente. Que los mexicanos, que los canadienses, que los norteamericanos vean positivo y benéfico que nuestras sociedades vayan más allá de lo comercial. Y la otra es hacer que haya un piso parejo, ¿no? Esa homogenización, porque no puede haber una integración con una disparidad como la que tenemos versus Canadá o Estados Unidos.
Yo creo que ahí el TMEC en ese caso es un mecanismo que puede ayudar a balancear esa parte y debe ser una pieza clave para este proceso integratorio. Yo nada más por último dejaría este estudio del Council on Foreign Relations en 2014, que es un estudio que dirige Robert Selig, exdirector del Banco Mundial, y David Petraeus, exdirector de la CIA, en donde le dicen a Obama que la manera de contrarrestar el poderío chino es profundizando e incrementando la integración con México y Canadá. No hay manera que en este mundo podamos seguir avanzando como queremos si no nos fusionamos como bloque. Si me permite, yo coincido totalmente con Carlos. Me parece que el factor de discurso político nos vendría bien en la integración, ¿no? En fortalecerla. Y bueno, tiene que ver desde las personalidades de los propios presidentes y de los políticos en general, pero yo coincido absolutamente con Carlos en su comentario. Yo agregaría, también nos hace falta mucho seguir compartiendo cierta cultura. Y ya lo comentaba Carlos, el tratado no solamente es un acuerdo comercial, va mucho más allá de un acuerdo comercial, incorpora aspectos importantes como el medio ambiente, como el tema regulatorio, como el tema anticorrupción. Y ahí es donde también nosotros podemos aportar mucho culturalmente hablando. Si lo llevo al terreno del plano jurídico, por ejemplo, en Norteamérica le llaman el street law, es decir, el hacer que la norma se cumpla a nuestro nivel, a nivel cancha. Que si a nosotros nos sucede algo cuando caminamos por la calle, en nuestras casas, el tener acceso a los servicios de manera pronta, el hacer un trámite por única vez, de manera electrónica, de manera cierta, con requisitos específicos, no ir 2 o 3 veces al mismo sitio, hacer el mismo trámite y padecer los mismos problemas y las mismas filas, sino auténticamente modernizarnos. Y eso nos puede ayudar a esta integración y nos tenemos que subir a ella. Crisis como las que estamos pasando ahora, y me refiero concretamente a la pandemia, no sé si cambian el mundo, lo que sí es que lo acelera. Y en ese aceleramiento nos obliga a hacer uso, por ejemplo, de los medios tecnológicos. Entonces, hagamos los trámites en forma tecnológica, tengamos claridad de qué es lo que se requiere, y eso creo que también nos puede abonar y servir mucho, de tal modo que, por ejemplo, si hablamos de un comercio electrónico, que probablemente lo abordemos, justamente Alejandro, que es experto en el tema, las pymes lo pueden utilizar muchísimo, ¿no? A partir de esta generación de medios electrónicos. Eso es lo que yo quisiera abundar en cuanto a mi visión de qué nos falta para esta auténtica integración, que no igualdad cultural, porque me parece que hay ahí una diversidad y una riqueza enorme. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, como dice Carlos, de un auténtico bloque competitivo y que desde luego mejora en todo aspecto, educativo, cultural, deportivo, seguridad, desde luego, en fin. Sí, claro, retomando lo que dice Iván y lo que dice Carlos, Gaby, siento que también la parte, aparte de la parte comercial, en este bloque integrador, siento que se puede utilizar mucho, que adolecemos un poco en esa parte, la parte de la robótica, la parte del Internet de las cosas, la parte de la realidad virtual, el mismo blockchain, la inteligencia artificial, realidad aumentada, los drones, que empresas mexicanas se puedan aprovechar también, de cierta forma, de esta tecnología que está en Estados Unidos y Canadá, y que se puedan estar aprovechando esta tecnología y como empresas mexicanas ser competitivos y subirnos a ese barco, ¿no? Subirnos a ese barco, esa parte tecnológica siento que es importante. Ya lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en lugar de hacer un panel en el medio físico por la pandemia y todo, lo estamos haciendo precisamente por internet, ¿no? Por esta parte digital. Siento que es muy importante que como empresarios, como pymes, podamos aprovechar ya la tecnología que existe en Silicon Valley, ya la tecnología que también tiene Canadá, y poderla aprovechar también nosotros. Y si es esa integración como región, de compartir también lo que ha funcionado para nosotros y aprovechar perfectamente esta parte. Es muy interesante lo que comentaban sobre cómo podríamos hacer, digamos que un bloque para superar a China o para contener un poco el embate del poderío chino, ¿no? Sobre todo en este momento en el que las tensiones entre Estados Unidos y China están muy fuertes. Comentábamos hace rato, antes de entrar al
el Informa, cómo esto podría ser incluso una oportunidad para México de cara a la relación comercial con Estados Unidos en medio de las tensiones con China. Carlos, tú comentabas un poco de eso. Cuéntanos un poco de cómo lo ves. Yo creo que un primer elemento del TEMEC, que es el primer resultado que da, es la certidumbre. No nos va a dar por default inversiones y crecimiento. Lo primero que nos da es una certidumbre de México frente al mundo, ¿no? Si recordamos lo que pasaba antes durante las negociaciones, la volatilidad del peso, la volatilidad de la bolsa era muy fuerte, casi después de cada ronda. Una vez terminado, el TEMEC da certidumbre. Pudimos haber tenido una mejor negociación, mejores acuerdos quizá, pero ya la certidumbre ya de entrada es positiva. Y eso, frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, incluso tomando en cuenta la pandemia con dos variables, la sensación, la percepción del mundo frente a China y el darnos cuenta de que las cadenas de suministro que ocupaban a China son muy débiles, nos ponen en la mejor situación. Tenemos un acuerdo comercial nuevo, lo cual no tiene ninguna región del mundo, ningún otro país, ninguna otra región. Estamos en la posibilidad, le vendemos prácticamente lo mismo a Estados Unidos de lo que le vende China. Estados Unidos está enfrentado con China y además nosotros estamos aumentando el comercio con China. Entonces, si con todo este cóctel, si lo aprovechamos, si tenemos la serenidad y la visión para aprovecharlo, yo creo que las condiciones para México están dadas. Claro que hay retos muy fuertes, como el tema laboral, que ya lo comentaremos en un ratito, pero México, ante toda esta adversidad, tiene los elementos para aprovecharlo muy bien. Sin duda. Alejandro, ¿tú querías añadir algo? Ay, perdón, Iván. No, adelante. Adelante, Iván, adelante. Vamos con Alejandro. Gracias. Y luego con Iván. Ok, perfecto. Sí, fíjate, bueno, yo que me dedico en la parte de inversiones en bienes raíces y que tanto conozco muy bien todo ese tema, creo que la parte también inmobiliaria dentro de un sector del TEMEC es importante, por lo que comentaba Carlos, ¿no? Estamos viendo la creación, al menos industrial, de la parte logística, la parte en ciudades como Tijuana, en ciudades como Monterrey, como Ciudad Juárez, etcétera, donde han aumentado considerablemente el número de metros cuadrados para la parte de las naves industriales. ¿Por qué? Porque lo comentaba Carlos y lo ha comentado también Iván. Tenemos esta parte, este beneficio increíble de poder, de que, número uno, Trump tiene una guerra comercial desde el 2017 con China. Número dos, le dice, incluso no, bueno, ya no lo dice tan seguido, pero lo ha comentado, que es un virus chino. Esta parte de estar peleado totalmente, ya lo estamos viendo ahorita con una plataforma como TikTok, con WeChat, etcétera, que también están, que dice, no quiero que Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos hagan negocio con la empresa matriz de esta plataforma, de esta red social. Entonces, ese tipo de cosas nos benefician y, como comentaba también Carlos, las cadenas de suministro, el comercio electrónico que ha crecido a pasos agigantados a raíz desde antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia que ya todos, incluso no me dejarán mentir los cuatro, hemos comprado muchísimos de los productos, de los servicios por comercio electrónico. El mexicano ya no le tiene miedo a poner los datos de su tarjeta de crédito, de su tarjeta de débito y pagar y que le llegue su producto directamente a su casa, ¿no? Entonces, siento que todo eso, todas esas naves industriales, esas naves de logística, van a incrementar también en la parte de la frontera con Estados Unidos ese beneficio. Y además también en la parte bajío, que están todas las armadoras de automotrices, van a generar este beneficio también que puede ayudar muchísimo a que ya comentábamos, el 75%, dentro de 3 años, el 75% de un automóvil se tiene que hacer con contenido de la región. Entonces, obviamente eso lo vamos a aprovechar perfectamente y es algo muy bueno. Iván. Varias ideas. Bueno, primero, siguiendo con el comercio electrónico, evidentemente también te genera retos,
pero igual, si lo ponemos en números, todo parece indicar que el 20% del comercio electrónico hoy en día son usuarios nuevos, lo cual es una gran noticia porque en efecto, de nuevo, cambia el paradigma y acelera, nos genera otros, seguridad, desde luego, por ejemplo, ¿no? Prevención de fraudes, de robo de identidad, en fin. Pero creo que estamos preparados regulatoriamente hablando. Déjame regresar un poquito a lo que igual también comentaba Carlos con el tema de la certeza. Las cosas siempre pueden ser mejores, pero honestamente creo que el TMEC es un buen instrumento y una buena negociación. No fue como originalmente había nerviosismo, se había planteado. Me parece que en el balance es positivo. Lo pongo de la siguiente forma. Es un tratado que se va a revisar en 6 años, no cada 5 años, sino para ver si lo terminamos o no. Tiene una vigencia hasta el 2036 y seguramente continuará. Y eso abona a la seguridad jurídica y a la realización de negocios. ¿Qué necesitamos? Certeza en la regla de juego. Ya lo comentaba Carlos, ya tenemos la regla de juego. Ya está. Ahí está nuestro reglamento. Ahora entremos a jugar bajo ese scope y también es bien importante que tengamos certeza en que esa regla de juego permanece y no nos la cambian en el transcurso del partido. Y eso para nivel negocio es fundamental. Tener una política fiscal cierta que incentive auténticamente el hacer negocios, el que coadyuve al aumento de los salarios, por ejemplo, que es un tema delicado para ser competitivos. Tener obviamente una política regulatoria y órganos reguladores a nivel internacional, que los tenemos. De hecho, me atrevo a decir que México es ejemplo en alguno de ellos. Los tenemos que mantener y fortalecer. Tenemos que tener también mejorar el acceso al financiamiento, tanto de la banca privada como de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo perfilada mucho más a las pymes, pero no exclusiva. Hay grandes financiamientos. Entonces, si vamos acumulando estas ecuaciones de certeza de instrumentos de política pública, me parece que en el mediano largo plazo podemos ser exitosos, incluso en el corto, dependiendo las actividades de las que hablemos, ¿no? Me parece que el sector automotriz, coincido con Alejandro, es algo que en el corto, mediano plazo puede ser muy, muy exitoso, lo ha sido históricamente. Me parece que el tema agropecuario sí que nos va a costar un poquito más de trabajo. Me parece que servicios financieros estamos a la orden a nivel internacional, no hay ningún tema ahí. E incluso si lo llevo un poco más a mi cancha en los temas de energía, tenemos un gran marco jurídico en ese sentido. Lo que hace falta, evidentemente, es una política pública que lo impulse. Iván, me parece súper importante el tema que tú tocas sobre no cambiar las reglas del juego, justo porque, bueno, parece que al final nos salió bien el tema del TEMEC, pero tenemos por un lado a un gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, que se ha caracterizado por llegar a cambiar todas las reglas del juego que había en todos los sentidos, especialmente en el tema energético, que está ahorita muy caliente el asunto. Y por otro lado tenemos a Trump, que no solamente cambió las reglas del juego, sino que ayer nos enteramos de que para él no existen estas reglas y él va a poner aranceles a Canadá porque así lo cree conveniente. Entonces, me gustaría mucho ver, ¿tú qué opinas de esta tensión que hay entre este nuevo marco legislativo que sí nos proporciona mucha certidumbre y por el otro lado estos personajes que no nos dan mucha certidumbre, que digamos? Gaby, tratas un tema muy delicado que en mi ideal preferiría que lo contestara Carlos, pero déjame hacer un breve comentario. Sin yo incurrir en ser naif en forma gratuita, sí prefiero ver el vaso medio lleno. Y en ese sentido, yo pensaría que nuestra administración, nuestros gobiernos, porque me refiero no solamente al federal, en el local hay muchos retos para poder ser exitosos en el TEMEC. Yo quisiera pensar que nuestros gobiernos van a ser cuidadosos y que no obstante el discurso político, sí que van a caminar con pies de plomo para no poder incurrir en algún incumplimiento o eventualidades respecto del TEMEC, que es lo que provoca el presidente de Estados Unidos, pues evidentemente una reacción por parte de Canadá, y a lo mejor ahí Alejandro nos pueda apoyar en complementar el comentario, porque evidentemente que habrá represalias, ¿no? Sin duda alguna, para efectos comerciales. Yo quisiera pensar que se actuará con cabeza fría y que más bien utilizaremos el TEMEC y no haremos actos que vayan en contra
de sus mandatos para poder salir adelante. Pues Carlos, escuchamos tu punto de vista sobre este tema. Bueno, es una pregunta complicada. Me gustaría más bien no responderla, pero sí, tengo un comentario. Yo creo que tocando el tema del presidente, estos grandes, por decirlo de alguna manera, reveses a ciertos proyectos, se deben en parte a sus promesas de campaña y que es una persona innegablemente consecuente con él mismo. Pero por otro lado, también ha habido señales de pragmatismo y de adecuación a las circunstancias, sobre todo en el Congreso. En el Congreso desde el inicio ha habido grandes reformas que incluso han querido que pasen por unanimidad, y esa necesidad de unanimidad los ha llevado a modificar sus proyectos iniciales y a retomar de otras posturas. Yo creo que me sorprendió del presidente verlo en la Casa Blanca junto a Trump diciendo que están tomando en cuenta o quieren la integración, ¿no? Yo creo que eso... A todos nos sorprendió. Claro, eso es, si lo comparamos con su historia, es un gran, es un antes y un después. Es un acto de pragmatismo completamente del cual pues el país se va a ver beneficiado, ¿no? Entonces yo creo que en principio habría que, en ese caso, tomar las decisiones del gobierno un poco a partir de sus compromisos de campaña y de lo que ya cumplió de sus compromisos de campaña y de lo que viene ahora y de cómo el presidente va ajustando, que quizá no lo mencionó antes y eso no es un grillete para él y puede ir ajustando conforme son las necesidades. Yo creo que en el caso del TEMEC lo hemos visto muy pragmático desde las negociaciones, ¿no? Con Jesús Seade, que Jesús Seade se ha declarado abiertamente libre comercio. No dice que es neoliberal, pero él dice que es libre comercio. Poner a Jesús Seade como su representante en las negociaciones fue una buena decisión, y ahora este gobierno está impulsando a un mexicano a la OMC y por ahí quiere colocar otras piezas. Pues yo creo que está actuando demasiado protagónico, lo cual me parece positivo desde ese punto de vista. Y también creo que en el tema de lo que decíamos, de las reglas del juego, es muy importante que sí queden muy claras y que sí den mucha certidumbre, sobre todo para los pequeños negocios, que podría ser un tren al que sí se puedan subir eventualmente, ¿no? Pero sí, luego le damos muy poca importancia al tema de las reglas, del esquema dentro del cual se pueden integrar estas pequeñas empresas que además son el motor de la economía. Ahí me gustaría, Alejandro, que nos dijeras un poco de qué aspectos ves tú como más importantes y como las herramientas más útiles para las pequeñas empresas para que se puedan beneficiar del tratado. Sí, mira, bueno, Gaby, contestando a lo que comentaba Iván y también comentó Carlos un poco, yo empezando con lo de las reglas de lo que pasó con Canadá, con los aranceles al aluminio, creo que debemos de hacer una diferencia entre el Trump presidente de Estados Unidos y el Trump que está buscando una reelección en noviembre. Entonces, a esa base, ahorita ese comentario que está haciendo, lo está haciendo a su base, a su electorado, ¿no? Entonces, sus votantes. Entonces, es importante que también esa certidumbre, ya no lo mencionaba también Iván, en la parte legal, pues es un tratado internacional, es un tratado que se firmó internacionalmente. Entonces, eso, yo como empresario, como inversionista, a mí me da certidumbre de poder jugar con reglas parejas, de que hay un tratado, de que va a tener una extensión de 16 años, de que dentro de cada 6 años va a haber una revisión. Entonces, siento que por el lado de que Trump se esté peleando en este momento con Canadá, que es miembro del Tratado de Libre Comercio, siento que lo debemos de ver con pincitas, no nos tomemos todo al pie de la letra. Ya en otras ocasiones hemos visto que Trump dice una cosa que decía de los mexicanos y va el presidente López Obrador a Estados Unidos y cambia totalmente el discurso, ¿no? A la Casa Blanca dice que
que los mexicanos son buenas personas, que son trabajadoras, incluso al día siguiente de que está la visita, está apoyando a la parte latina en Estados Unidos, cuando siempre ha sido un poco beligerante en ese aspecto, ¿no? Sobre esa parte de ese sector en específico. Entonces, creo que por ese lado, lo de Canadá, nos levantamos con esa noticia, pero siento que debemos de verlo como esa parte de reelección. Hay estadísticas que comentan que Biden le está ganando, que esto de la pandemia no lo supo manejar correctamente Donald Trump y que les está afectando bastante. Ha habido solamente dos presidentes un presidente desde los 80s, que es el presidente, bueno, son dos, el presidente que perdió Jimmy Carter y el presidente George Bush padre, que no se reeligieron por cómo estaba la economía. O sea, que prácticamente tienes la economía bien en Estados Unidos y prácticamente es un boleto de reelección. Ahorita eso del COVID, no supo manejarlo correctamente por el número de contagios que existen en Estados Unidos, que es uno de los países, creo que es el 25% de la población se ha contagiado. De los casos a nivel mundial, el 25% está en Estados Unidos. Entonces, creo que este dicho, esto que está comentando, es más bien a la base de los votantes. No creo que afecte la parte del Tratado de Libre Comercio, no creo que nos debamos de preocupar en ese aspecto. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, se presenta la oportunidad. Nosotros, yo tengo muchos contactos con cámaras, con empresarios latinos, con empresarios mexicanos en Estados Unidos, y todos hemos platicado y hemos coincidido en lo siguiente. Se presenta una oportunidad muy buena para el empresario pyme, mediano, el MIPYME, que es la parte de la economía, y que no nada más nos quedemos como mexicanos en un mercado de 120 millones de clientes, de posibles clientes. Ya lo comentaba Iván, con el TEMEC estamos llegando casi a 492 millones de nuevos clientes, entonces creo que es una oportunidad muy buena para las MIPYMES, para las pymes, si saben hacerlo de forma correcta. La ventaja, insisto, este muro físico que está construyendo el presidente Donald Trump, en un mundo digital, pues obviamente, y con todas las características del TEMEC, pues creo que viene a beneficiarnos, y yo soy de la idea de que no debemos de tomarnos al dedillo lo que puede decir un Donald Trump que quiere reelegirse. Exactamente, estamos ahorita además entrando ya a la temporada fuerte de la campaña. Me gustaría que habláramos también un poco del tema de corrupción, porque creo que todos hemos coincidido en este asunto del piso parejo para todos, de cómo es un buen camino para la integración, pero bueno, pues aquí en México tenemos un serio problema con el tema de la corrupción y del Estado de Derecho. Iván, tú que te especializas en estos temas, ¿en dónde ves la mayor vulnerabilidad? ¿Es en dónde de todo el entramado del círculo virtuoso de la economía está el punto más vulnerable en términos de corrupción? Mira, el punto más vulnerable lo veo en la eficacia, en la aplicación de la norma. Es importante para el hombre de negocios, para la gente de negocio, ya lo hemos comentado, uno, la regla de juego, dos, certeza en la regla de juego, que no se cambie durante el partido, pero tres, que se aplique, ¿no? Porque si tienes la regla de juego, no se cambia durante el partido, pero no se aplica, pues evidentemente estamos en zona de nadie, ¿no? Entonces, me parece que esa es la parte más vulnerable. Hay ejemplos muy concretos, es decir, no porque haya muchísimas denuncias significa que los delincuentes están en la cárcel, es así de simple, no porque tengamos sanciones muy altas y prisiones de 70, 80 años, la que quieran, lo estoy diciendo al aire simplemente, no significa que eso inhibe la criminalidad, ¿no? Entonces es muy importante la eficacia en el Estado de Derecho. Tenemos un buen marco jurídico, tenemos un sistema nacional anticorrupción, tenemos una ley general de responsabilidades, tenemos un tribunal que conoce de conductas graves en los ilícitos cometidos por los servidores públicos. Sí, también no tenemos un lugar decoroso en los niveles de combate a la corrupción y vale, yo sí creo que es uno de nuestros puntos débiles y que tenemos que trabajar muy fuerte en esto, y la ecuación es muy simple y lo resumo en una norma que tenemos hoy en día vigente en México,
El servidor público no puede pedir ni puede recibir absolutamente nada de nadie, algún tipo de retribución, emolumento, reconocimiento, regalo, donativo, o lo que sea, por el ejercicio de su función. Así de simple. Y cuando digo nada, es nada. Anteriormente hablábamos de que los regalos abajo de ciertos precios sí se aceptan y otros no. No, hay una prohibición absoluta. Y me parece que eso debemos aprovecharlo. Sí tener cuidado en las compras gubernamentales, tener cuidado en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, tener cuidado a nivel entidades federativas. Reitero, a nivel federal más o menos el fenómeno es controlado. A nivel entidades federativas se va disgregando y es más complicada el control. A nivel municipal ya no te digo. Si tú quieres saber cuánto gana un servidor público federal, lo puedes saber. Entras a la página de internet y lo sabes. Pero si te pregunto cuánto gana un presidente municipal en X municipio de Tabasco, difícilmente lo sabrás. Entonces, desde temas de transparencia estamos hablando, ¿no? Con eso cerraré el comentario, pero sí hay vulnerabilidades. Me parece que esta administración es de sus pilares y bueno, yo confío en que eso sucederá y que en efecto la corrupción vendrá a menos y tendremos buena posición de México a nivel internacional cuando esta administración termine. ¿Tú has identificado alguna herramienta en particular que nos proporcione el TEMEC que puede servirle a México para forzar un poco también la igual, mano? tenemos los órganos colegiados para poder llevar a cabo reclamaciones cuando empresas americanas o canadienses están involucrados en este tipo de tema. Ese es una gran virtud del TEMEC y es un capítulo que no teníamos antes, que hoy lo tenemos. Así es. Bueno, y pasando al tema al tema laboral, ahí creo que también ese es es un hoyo de discusión porque nos enfrentamos a una enorme posibilidad de mejorar las condiciones laborales aquí en México. Estamos hablando de que ya hay algunas empresas, sobre todo el sector automotriz, que ya están implementando aumentos de sueldos, mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores, pero de repente se viene pues la pandemia, ¿no? Entonces esto arrasa con el sector automotriz y cambia radicalmente las condiciones de los trabajadores en términos de que hay que guardar ciertas medidas sanitarias, el tema de los traslados, el tema del aforo que puede tener un lugar cerrado. Ahí me gustaría mucho, Carlos, escuchar tu opinión acerca de qué podemos esperar de estas nuevas oportunidades que brinda el TEMEC en contraste con las circunstancias en las que nos pone el coronavirus. Sí, yo creo que el tema laboral es de lo que más nos debe preocupar y ocupar en este TEMEC. De hecho, en los últimos días ya se dice que Estados Unidos ya tiene preparadas demandas en materia laboral contra México. Yo creo que aquí deben de hacer mucha conciencia sindicatos y empresarios, porque si no implementan bien la reforma laboral, la regulación del TEMEC, se van a llevar entre las patas a los trabajadores y va a haber muchas pérdidas, ¿no? En cambio, yo he escuchado muchos comentarios de cómo nos defendemos, cómo litigamos para contrarrestar estas posibles demandas de Estados Unidos. La mejor manera es cumplir la reforma laboral. Esa es la mejor manera. Quizá es lo más difícil porque lo estipulado en la reforma laboral, que puede ser libertad sindical, la negociación colectiva, justicia laboral, es de lo que más hemos adolecido en décadas, ¿no? Y a lo que no estamos acostumbrados. A mí me gustaría platicarles un poco cómo sería ese proceso para la implementación de una denuncia y de cómo debe reaccionar el país. Además, este proceso se acaba de aplicar porque a finales del año pasado y principios de este año, todavía la Secretaría del Trabajo no tenía idea de cómo se iba a implementar esta denuncia. Entonces, para nuestro auditorio, para que sepa, para quienes nos escuchan y lo puedan aplicar, funcionaría de la siguiente manera. Una de las partes, en este caso Estados Unidos, demandaría que un centro laboral en México no se está cumpliendo con lo estipulado de la reforma laboral, que puede ser
que no se ratificó correctamente los liderazgos sindicales. En ese caso, Estados Unidos notifica a la Cancillería notifica a Economía, y Economía abre una investigación de la mano de la Secretaría del Trabajo. Ahí la Secretaría del Trabajo va al sitio, él hace una investigación y elabora un reporte. En ese reporte puede determinar efectivamente no se cumplía o sí se cumplía. En el momento que se lo mandan a una de las partes de Estados Unidos, si Estados Unidos acepta ese reporte, ahí acaba el problema. Pero si no, inicia este mecanismo de respuesta rápida del TEMEC, que es una de las partes innovadoras, casi única en el mundo, para resolver el conflicto de manera expedita. Entonces, en el caso de que Estados Unidos no acepte esa determinación, se abriría un panel de investigación que tiene como duración máxima hasta 80 días. En ese panel hay representantes de Estados Unidos, de México y de un tercero. En ese momento se abre una investigación y los representantes de este panel, los panelistas, pueden ir incluso al centro laboral. Si eso pasa, puede durar hasta 60 días la investigación, no más. En el peor de los casos, en el que efectivamente se demuestre que ese centro laboral no cumple con las disposiciones de la reforma laboral, se puede haber desde una suspensión al tratamiento arancelario o hasta el bloqueo temporal de ese centro laboral. Solo es al centro laboral, no es al país, no es a la empresa, solamente a ese centro laboral. Por eso los sindicatos y las empresas, los empresarios, tienen que ser muy conscientes y hacer buena sinergia, de que cumplir con lo que estipula la reforma laboral es la mejor manera para prevenir todo eso. Y a mí me gustaría hacer como otro énfasis. Esta reforma laboral ya tiene su antecedente con el convenio 98 de la OIT, que ya ratificamos, y no debería ser algo nuevo, porque es importante que también se tome en cuenta que no todas las entidades están ya aplicando la reforma laboral. La Secretaría del Trabajo tiene un mapa con plazos y tiempos. En este año van a ser 8 o 9 estados. Entonces yo le pediría a quienes nos están viendo, a líderes, empresarios, sindicatos, que se acerquen, que se informen, que es la mejor manera de prevenir esto, de que no esperen al litigio con Estados Unidos, que eso va a ser muy complicado, y que ahora sí que se ahorren, ¿no?, los abogados, y que mejor empiecen a aplicar la reforma laboral como viene. Esa es la mejor manera. Sobre todo cuando hablas del tema de los sindicatos y de estas negociaciones, ahí también qué importante es el tema de la corrupción, ¿no? Totalmente. Que se respete el Estado de Derecho. Alejandro, ¿querías comentar algo? Con relación a la parte laboral, bueno, pues ya lo comentaba Carlos, la parte de que los 3 países al hacer este tratado reafirman las obligaciones que tienen como miembros de la Organización Internacional del Trabajo y todo lo que conlleva, ¿no? La garantía, ya lo mencionaba Carlos, la garantía de libertad de asociación, la garantía de reconocer esa negociación colectiva. Creo que también la parte de la eliminación del trabajo forzado y la abolición del trabajo infantil son temas que en México debemos de como empresa, como servidor público, toda esa parte, poder generar estas condiciones para que, si estamos reafirmando estas obligaciones ante la Organización Internacional del Trabajo, pues obviamente podamos también cumplirlas, pues obviamente con nuestros connacionales. Fíjense que estoy leyendo un poco los comentarios que traemos aquí de nuestra audiencia, y muchos preguntan sobre cómo le van a hacer las empresas para cumplir con lo que tú decías, Carlos. ¿Cómo le van a hacer? Porque para muchas empresas cumplir con la reforma laboral significa hacer una inversión más fuerte, ya sea en capacitación, en infraestructura, o sea, la lista es, le puedes añadir lo que tú quieras. Y justo en este momento en el que muchas empresas pues están con el agua al cuello con el tema de la pandemia y de la salida del confinamiento. ¿Esto tú lo ves como un peligro? La verdad es que sí es un riesgo.
sí es un riesgo, y yo creo que lo que decía Iván y lo que decía Alejandro es fundamental, y desafortunadamente es a lo que no estamos acostumbrados. Por eso también una parte que insisto mucho es que el TEMEC es un elemento de homogenización, ¿no? Porque no estamos acostumbrados desafortunadamente a cumplir, ¿no? A no irnos por el lado de la corrupción. Y no es solamente la sociedad, la persona que va en la calle, el que le da la mordida al policía, es también, está en todos los niveles, ¿no? El empresario que de repente se le hace más sencillo, ¿no? Ir por otro camino. Aquí lo importante, el riesgo se elimina, todo eso se elimina si nos apegamos a la ley. Y de repente tampoco es tan caro, ¿no? Y tan complicado de contratar a un equipo. Muchas cosas ya estaban y muchas cosas son hasta de sentido común. Por ejemplo, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, ¿no? Yo creo que quizá, además de esta parte laboral, los retos de las empresas, por un lado es lo laboral, otro es el aumento de los salarios, otra muy importante y que ustedes manejan muy bien, el talento humano. Yo creo que ahí es donde más trabajo les puede costar a las empresas, y esto relacionado con el desarrollo tecnológico, ¿no? Yo creo que ahí, si cumplen con la ley y además, y donde sí le van a tener que meter más dinero, es a la inversión, a la capacitación de sus trabajadores, a la modernización incluso de sus plantas y de sus procesos. Yo creo que ahí está la solución. En la materia legal, pues yo creo que hasta cierto punto ya son cosas que ya estaban ahí y que ahora tienen la obligación, que ya incluso lo saben hacer, ¿no? Iván, ¿tú crees que ahí estamos por ver un aluvión de pleitos legales, y que el TEMEC va a terminar por ser un impulsor del sector de la abogacía? Espero que sí, también hablamos de la prestación de servicios profesionales. No, mira, yo espero que más bien lo que puede suceder es que no se cumpla con cierto estándar y eso te impida obviamente acceder a este gran mercado. Eso es lo que sucedería. De tal modo que el empresario, todos nos tenemos que preparar, tenemos que montarnos a este tren y en ese sentido comenzar a cambiar, no solamente hablar de compliance como tal, de integrity, es decir, cultura de prevención de fraudes, de robo, cumplimiento normativo, ética, en fin. ¿Cómo se mejoran los salarios? Pues estableciendo condiciones adecuadas. Por ejemplo, yo creo en un gobierno facilitador, no en un gobierno generador de riqueza. Ese gobierno facilitador a nivel municipal, a nivel entidad federativa, a nivel federal, pues debe coadyuvar en estas condiciones para que el empresario tenga el incentivo de invertir y reinvertir y en efecto de incrementar el salario, ¿no? Entonces se combinan varias cosas. Los retos no son menores, ya Alejandro me corregirá en su caso, pero por ejemplo, las pymes, según estudios internacionales, en los países más o menos representan el 90% de los negocios. No es poco. Entonces, hay que prepararse para ello. La fuerza laboral en las pymes es más o menos la mitad de un país económicamente activo. Entonces, hay un gran potencial, pero también hay grandes retos. Y brevemente, no veamos tampoco el tema como algo inalcanzable, como cuando vemos las bolsas de valores, ¿no? Que son inaccesibles. No, no, no. Hay beneficios muy concretos para todos nosotros. Por ejemplo, en el tema de medicamentos, simplemente cuando tengamos nuestra vacuna COVID-19, que espero que sea pronto, y yo sí creo en eso, pues habrá investigaciones para poder tener una vacuna asimilable. Esto antes no podía suceder. Hoy sí, y esto nos representa un beneficio en 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay cosas muy, muy puntuales. Perfecto. No, pues sí, lo de la vacuna, vamos a ver, igual ya es una de las grandes primeras pruebas del tratado, ¿no? Se puede convertir en algo así. Me gustaría mucho, antes de que pasemos ya a lo último y de que pasemos a las preguntas de la audiencia, que toquemos un poco el tema de si tenemos abandonada la relación con Canadá. A veces da la impresión de que la relación con América del Norte es solo con Estados Unidos, y no sé, me gustaría mucho escuchar de sus opiniones sobre cómo está nuestra relación con los demás al norte. Alejandro, ¿podemos empezar contigo? Claro, sí, claro, Gaby. Mira,
Pues según el presidente López Obrador, la relación con Canadá es de las mejores que se tienen y habló de términos de amistad, comercial y económico. Sin embargo, pues yo creo que al fin y al cabo, la corona como tal pertenece a Estados Unidos como mayor economía. Entonces, creo que aunque sí hay esa parte de amistad, de comercio, las mineras, etcétera, siento que también de cierta forma nos podemos estar viendo quizás a lo mejor como competencia, ¿no? Porque se puede proyectar como competencia porque por acceder y ganar los mercados en Estados Unidos. Entonces, el presidente habla de que hay amistad, hay parte comercial. Creo también la operación, la controversia que genera la operación de las mineras en México, los acuerdos, la parte de los activistas, también esa parte tan importante en derechos humanos, que también se debe que este TEMEC debe también de beneficiar en esa parte. Hemos visto es otro tema, ¿no? Pero hemos visto la parte de lo que está generando estas empresas que muchas veces acaban con todo el ambiente, el medio ambiente de la región donde se instalan, y la realidad es que es muy poco lo que están generando para las comunidades que ahí radican, ¿no? Entonces, creo que también tiene que México aprovechar perfectamente esto, el impacto social, el impacto del medio ambiente que ha sido contraproducente, y ver y sentarse a negociar como se sentó a negociar con Donald Trump, sentarse a negociar con el primer ministro canadiense para poder llevar de la mano esto y que esta parte de las mineras en general no sea contraproducente y no nos perjudique a nosotros. Entonces, también creo que hay una comunidad muy buena de mexicanos en Canadá. Creo que también es importante las oportunidades que se dan para los empresarios en Canadá. Sin embargo, pues sí siento que sí hay un poco de abandono si comparas la relación que tiene con México, con Canadá. Tenemos que aproximadamente, creo que 12 veces, de todos los años que hemos tenido el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, 12 veces hemos tenido una balanza comercial negativa con Canadá. ¿Qué quiere decir? Que aún así, a pesar de que no hay un abandono, un distanciamiento un poco, si lo quieres ver, también hemos ganado en el superávit, ¿no? Hemos tenido una balanza comercial positiva. De los 13 de las 12 veces ha sido negativa, 13 ha sido positiva, 14 ha sido positiva, a diferencia de con Estados Unidos. Entonces creo que sí está un poco abandonado. Creo que hay puntos que podemos tocar. Ya lo mencionaba también Carlos con la parte de las mineras, la parte laboral también en ese aspecto. Y creo que sí puede mejorar. Es un área de oportunidad muy buena al respecto, como ven. Sí, justamente habíamos hablado en alguna ocasión contigo, Carlos, sobre cómo a lo mejor el TEMEC era una oportunidad para que México también hiciera ciertas exigencias que no había podido estar haciendo, por ejemplo, con el tema de las empresas canadienses, que son tan polémicas, ¿no? Bueno, me gustaría que nos compartieras un poco sobre esa pequeña ventana de oportunidad que tiene ahora México. Yo para nada más tratar de responder rápido la anterior pregunta, que nuestra relación México con Canadá, yo creo que nuestra relación México que tenemos con ellos es un ejemplo fue la negociación, ¿no? Por momentos sentíamos que nos aliábamos con Canadá para sacar algo con Estados Unidos, y de repente cuando nos dimos cuenta que Estados Unidos y Canadá ya tenían un acuerdo, y nosotros nos sentimos, hasta cierto punto, la sensación fue como de, nos están traicionando, ¿no? Los canadienses. Y de repente volvimos a la otra parte. El feo. Ajá, yo creo que esa es la relación con Canadá, porque quizás si a los canadienses les preguntáramos lo mismo, ¿cuál es su relación con México? Pues siempre en medio va a estar el inmenso monstruo que es Estados Unidos, y es el que va a ser el con el que nos vamos a estar balanceando. Yo creo, en general, que es de las mejores, ¿no? En términos de política bilateral. Yo creo que, por ejemplo, el programa de trabajadores agrícolas temporales que tienen desde 1974, yo creo que es un muy buen ejemplo de esa buena relación que hay, ¿no? Ese programa inició con más o menos 300 trabajadores, y hoy tiene al año 25,000 trabajadores mexicanos, ¿no? Y que además son trabajadores que no solo van
y los ponen a chambear, sino además los cuidan mucho. Hay un sindicato canadiense, el UFCW, tiene, que es canadiense y con representación en Estados Unidos, tiene programas específicos para cuidar a los trabajadores mexicanos en Canadá. Entonces, creo que es de las mejores, pero al final, siempre Canadá también tiene intereses muy fuertes, ¿no? Y siempre va a estar Estados Unidos en medio. Y por el otro lado, lo que me preguntabas en específico, sí, ahí México, y yo igual voy a tocar un tema que podemos platicar en unos minutos, pero es lo que está abriendo la discusión del TEMEC, y de hecho desde que inició la campaña Donald Trump, es la revalorización de México, o el descubrimiento del valor de México en Estados Unidos y muy probablemente también en Canadá. Para ellos, yo creo que muchos americanos, bueno, estadounidenses, no saben ni siquiera dónde está México, y que gracias a Trump lo saben. Entonces, muchos elementos que se pusieron a debate durante la campaña de Trump y en el TEMEC nos dieron una posición de privilegio. Pero esa posición de privilegio no la van a hacer efectiva ellos, la tenemos que hacer efectiva nosotros. O sea, ellos pueden haberse dado cuenta de nuestro valor hoy, pero ellos no van a hacerlo efectivo. Nosotros tenemos que hacer eso efectivo. Y ahí es donde radica en cómo asumamos y cómo capitalicemos esto. Ahí el gobierno mexicano y López Obrador es muy inteligente. Eso no cabe duda. Y es muy hábil para manejar esto. Entonces debe darse cuenta, al igual que el canciller Marcelo Ebrard, de cómo podemos capitalizar esto. Eso es la tarea más importante ahora para el gobierno, cómo lo van a capitalizar en términos sociales, económicos, políticos. Y ya si quieren después, no sé si nos va a dar tiempo de hablar de qué nos conviene más en las elecciones de Estados Unidos, pero eso se conecta mucho. Con eso quiero terminar esta última ronda interna para pasarnos a las preguntas externas. Ya tenemos de frente casi la elección de Estados Unidos, ya están casi todas las fichas puestas, y hace un rato tocábamos por encima el tema de que a lo mejor en una de esas nos conviene más seguir con Trump a que gane Biden, pero ahora sí Biden está pues muy por encima de las encuestas. Entonces, pues me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, empezando por Iván. Gracias, Gaby. Pues igual sale de mis terrenos un poquito lo que platicaba Carlos con la relación con Canadá, un breve comentario. Me recuerda también la relación de México hacia Latinoamérica. O sea, cuando de repente nos ven como amigo y a veces como aliado de Estados Unidos, ¿no? También es una posición medio incómoda. Yo siempre prefiero armonía y que me traten bien. Y con eso creo que lo digo, y perdón por ser simplista, pero la geopolítica no es lo mío. Yo sí creo, que habrá un cambio en Estados Unidos. Recordemos que en el pasado, no necesariamente con los gobiernos demócratas, hemos tenido buena fortuna. Sucede que son más discretos o tienen otras formas. Y me refiero concretamente a la inmigración, por ejemplo, si hablamos de Barack Obama. Pero en el balance sí creo yo que ayudaría mucho un cambio de discurso político para lograr los objetivos. Ahora, recordar, y en eso quiero ser claro, creo que medularmente depende mucho más de nosotros que de los vecinos. Perfecto. Alejandro, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo también, al igual que Carlos y Iván, nos conviene, curiosamente, Donald Trump nos conviene en esa parte. Creo que a pesar de que tiene las preferencias electorales Biden, algo interesante y que debemos de tener esa perspectiva, a diferencia de México, es que en Estados Unidos la parte de las elecciones no nada más se ganan por los votos, sino hay un colegio electoral que te genera todo eso, ¿no? Ya lo vimos con Hillary Clinton, ella tuvo el mayor voto popular, sin embargo el presidente de Estados Unidos fue Donald Trump. Entonces, el hecho de que ahorita estén las encuestas arriba, Biden no quiere decir, viene fuerte, ya vimos a las bases que está llegando con esto que pasó del aluminio, de los aranceles al aluminio con Canadá. Creo que nos va a tocar algo también, nos va a dar algún golpecito a México. Ya lo vimos también, creo que ayer o antier mencionó algo de que
de que México estaba mal en la parte, que no estaba utilizando correctamente, no estaba haciendo propiamente lo del COVID, cuando ellos tienen 4 millones de contagios, ¿no? Muchísimo más que los de México. Entonces, creo que sí nos conviene Trump. Yo que, por ejemplo, vivo entre México y Estados Unidos, me di cuenta que a raíz de que empezó Trump, la economía se fue fortalecida en el ciudadano común, el americano común, vio cómo generaban más empleos, vio cómo toda esa economía estaba generando mayor ímpetu. Entonces, incluso los latinoamericanos, yo que también convivo con mucho latinoamericano y que pese a que la gente decía, empresarios latinoamericanos decían, ¿sabes qué? Estoy en contra de lo que está diciendo de mi país, de México, de Latinoamérica en general, pero me doy cuenta que la era Trump ha traído muy buenos beneficios, ha dado muy buenos resultados antes de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, antes creo que sí nos conviene, como empresario, como inversionista, creo que antes de la era Trump, nos tocó también la era Barack Obama, y creo que la era Trump fue muy buena para los negocios. Al fin y al cabo, él está manejando Estados Unidos como una INC, ¿no? Como una SADCB. Mucha gente lo menciona, que es Estados Unidos, es USA INC. Es un empresario, sabe cómo hacer las cosas, y creo que sí nos conviene más él. Y ahorita lo que está manejando también mucho y que va en contra del americano común es que ya vimos la noticia que también mencionan, ¿no? De Biden, que está contra Dios, que es un izquierdista radical, etcétera, ¿no? Entonces, el ciudadano común, el blanco cristiano, creo que lo va a ver con malos ojos lo de Biden. Entonces, pues creo que sí va a haber Trump para rato, creo que sí se va a reelegir. Yo personalmente creo que sí se va a reelegir, a pesar de que ahorita están las encuestas en su contra, creo que va a remontar, lo ha hecho en el pasado. Claro, la vez pasada nos sorprendió a todos y aquí lo tenemos, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Bueno, salvo que alguien más tenga algún comentario sobre esto, me gustaría abrirnos ya a nuestras preguntas de nuestra audiencia. Preguntan, bueno, hay muchas preguntas acerca del tema de los salarios. Yo creo que eso es la gran promesa con la que nos vendieron por el TMEC, de que iban a subir los salarios porque teníamos que emparejarnos con Estados Unidos y Canadá. Entonces, igual y si nos pudieran, no sé si quién se quiere aventar a pronosticar si el tema de los salarios sí va a ser una verdadera mejora, si se va a cumplir esta promesa. A ver, Alejandro. Yo como tengo el micrófono apagado, con eso estoy diciendo que más bien Alejandro y Carlos deben responder. Pues mira, yo creo que les conviene a los dos, bueno, a los tres países, ¿no? Pero principalmente sabemos ahorita, ahí está otra razón más para tener abandonado Canadá, pero creo que nos conviene a los tres países el hecho de que existan mejores salarios. Yo soy fiel creyente que la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, aumenta cuando aumentan los salarios. Ya lo vimos hace 100 años con Henry Ford. La clase media de Estados Unidos nació a partir del aumento de los salarios en las plantas de Henry Ford, ¿no? Entonces, creo que esa fórmula puede funcionar muy bien. También creo que como empresarios debemos ser honestos con el empresario automotriz, el empresario de otras industrias, ser honestos y también compartir una parte de las ganancias que se tienen con el capital humano. Entonces creo que sí nos va a beneficiar. Al fin y al cabo, Henry Ford generó mayores salarios hace 100 años a sus trabajadores, y eso se vio recompensado en que al tener mejores salarios, tener mejor calidad de vida, y además podían comprar sus propios vehículos. Entonces es un círculo virtuoso. Creo que nos beneficia. También creo que uno de los pendientes que se tienen y que siempre se mencionan es la parte migratoria de forma ilegal del campo y de las ciudades más pequeñas hacia Estados Unidos, y también incluso, bueno, Canadá también, es que la gente se queda de forma ilegal, pero creo que también el hecho de tener mejores salarios va a dar a todas las ciudades, a todos los estados, no solamente a la parte del Valle de México, va a dar una muy buena calidad de vida. Y van a decir, ¿sabes qué? Porque yo convivo con las personas que están indocumentadas, yo convivo con ellos, estamos en la parte de la construcción de bienes raíces,
Y ellos me dicen tal cual, yo nada más porque estoy ganando más acá, si no, yo estaría feliz en mi ciudad, en mi pueblo, en México. Ellos anhelan siempre regresar a México. Entonces, creo que si hay unos mejores salarios, va a aumentar considerablemente la calidad de vida y va a disminuir considerablemente la inmigración, que muchas veces es lo que siempre trae en agenda el presidente Donald Trump. Entonces, creo que nos va a beneficiar muchísimo y va a generar muchísima riqueza para los tres países con las condiciones adecuadas, viéndonos como región y no como el patio trasero ni de Canadá ni de Estados Unidos. Muchas gracias, Alejandro. Hay otro espectador que pone aquí espectador, así es su nombre, y pregunta, ¿qué sucede en la relación trilateral en el aspecto energético? ¿Orillará a México a respetar antiguos acuerdos que ahora AMLO insiste en culminar para poder empoderar a la CFE y a Pemex? Sí. No sé, Iván, si quieres contestar esta pregunta. Sí, mira, sí lo orilla a respetarlo. El tratado, el TEMEC es muy claro en ese sentido. Incluso el presidente me parece que es claro en ese sentido. O sea, está clara su política y su visión, pero también, puesto con blanco y negro, sí habla de respetar los contratos. Me parece que la parte más complicada es la de la estructura administrativa regulatoria, porque esa claramente a nuestro presidente no le es de su agrado y sin embargo es una tendencia y es un estándar internacional. Y yo estoy convencido jurídicamente que si existe un retroceso a este camino que comenzó en 1991, por ejemplo, con la CRE, en el 2008 con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sí nos meteremos en problemas en el TEMEC, sí habrá controversias entre los inversionistas y el Estado, y sí habrá controversias entre Estados parte. Y es ahí donde yo comentaba hace un momento que apelo a que en esta reflexión, como dicen los juzgadores, como dice la Corte, en una segunda reflexión, se valore el papel de los órganos reguladores. Entonces, sí creo que están las condiciones para el respetar, más no para incentivar. Y me parece que eso es lo que hay que trabajar y hay que darle una doble vuelta. Y la parte de los incentivos, creo que es una parte muy, pues poco explorada, ¿no? Hasta el momento, de la que se habla poco, ¿no? Así es. Bueno, y por último, vámonos con una pregunta que trae César Morales. Él dice, si todo esto que está haciendo Estados Unidos contra China, el tema de TikTok, el tema de que, bueno, se trae una guerra no solo discursiva, sino comercial y parece que le está pegando por todos los frentes, si no es eso comercio desleal. Carlos, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que sí, pero ahorita que mientras hacías la pregunta pensaba en esta guerra comercial con China, que también puede ser de la misma forma que lo fue en algún tiempo con México, lo es ahora con Canadá. Al final de cuentas, por ejemplo, si pensamos en lo que intentó hacer con Huawei, ¿no? Es algo muy similar y que ahí tuvo como más impacto mundial por lo que significa la plataforma. Claro que lo que está haciendo con TikTok es hasta cierto punto un robo, ¿no? Al darle la posibilidad de que alguna compañía estadounidense la compre y que Microsoft salga y diga yo, levante la mano. Sí, y además, se pide una parte de las ganancias, ¿no? Sí, claro, porque si fuera aquí en México diría, bueno, pues es que seguramente Microsoft se reunió con el presidente y acordaron esa estrategia, ¿no? Entonces, es muy descarado eso, pero al mismo tiempo tampoco es determinante, porque no es determinante de la relación Estados Unidos-China en las próximas décadas. Es hasta cierto punto muy específico, muy enfocado. Creo que regresando, incluso tocando la pregunta anterior de a quién nos conviene más, pues más bien a China no le conviene Trump definitivamente. A China no le conviene Trump por ensañamiento de alguna manera que tiene. Y yo, tocando esa pregunta, si pensamos en todas las variables que tiene México ahorita para avanzar, incluyendo la guerra comercial con China, esas variables, excepto la pandemia, las puso Trump. Entonces, creo que hablando de conveniencia, nos conviene Trump, por lo que está haciendo en el mundo, ¿no? Y por esta competencia desleal, o comercio desleal, mejor dicho, que está haciendo con China.
Perfecto. Ahora, ya para cerrar, me gustaría hacer una ronda general de una pequeña conclusión breve, porque nos queda poquito tiempo. Y concretamente que nos contestaran a la audiencia y a mí, ¿qué dos tuercas importantes que México tiene que apretar para que le vaya bien con el TEMEC, tomando en cuenta que estamos en un escenario de pandemia global? Empezamos contigo, Alejandro, por favor. Muy bien, perfecto. Bueno, yo siento que dos tuercas que se pueden apretar, pues lo dijeron mis compañeros, la parte laboral y la parte de corrupción. La parte laboral, creo que hay una área de oportunidad increíble, ya lo comentábamos, la parte de la calidad de vida y de todo lo que conlleva el homogeneizar estos rubros. Creo que la parte laboral, la parte también de los sindicatos, del elegir correctamente los sindicatos, creo que, y que tengan voto secreto, que muchas veces no se da, o que muchas veces los sindicatos, seamos sinceros, los sindicatos tienen mucho que ver, o hay esa corrupción que mencionaba, y ese es el segundo punto, esa corrupción donde se protege a la empresa para que no se vaya del Estado, sobre todo automotrices grandes, y desdeña al ciudadano común, ¿no? Al empleado, a las familias que viven, que trabajan en esa empresa, ¿no? Por un lado, y por la otra parte, la corrupción. Ya vimos que el presidente López Obrador trae esa bandera. Veamos qué tanto, pues apenas van 2 años, pero vamos a ver qué tanto se cumplen los 4 años que le quedan para poder. Hemos visto algunas cosas, ¿no? Algunas cosas, incluso en la visita que tuvo con el presidente de Donald Trump, al día siguiente, pues se entregan a César Duarte, ¿no? Capturan a este exgobernador de Chihuahua. Hemos visto la parte que ha pasado con Emilio Lozoya o con otras, la estafa maestra, etcétera. Entonces, siento que la gente lo está viendo como algo, no tanto como una venganza política, sino lo está viendo posiblemente como pequeños aciertos y abonan mucho a esta parte de la corrupción. Siento que falta muchísimo por mejorar en ese aspecto. Ya lo comentará también Iván de la parte legal, pero creo que esos dos tuercas, la parte laboral y la parte de la corrupción, son cosas que debemos para ponernos nosotros también a la vanguardia en ese aspecto y poder también tener esas condiciones para la inversión extranjera directa que inviertan acá en México, y también nosotros poder de la misma forma, comentábamos los trámites estandarizar los trámites de una sola ventanilla, comentaba el licenciado Iván, una sola ventanilla para tanto trámite, pues lo puedes hacer en un solo trámite, generar toda esa parte. Y creo que también una ventaja, algo que abona, y ya lo he comentado también, una mayor participación de las pymes mexicanas en el mercado de Estados Unidos. Creo que también teniendo esta base, digamos, la laboral, la corrupción, se van a abrir un mercado de oportunidades increíble para que como mexicanos podamos aprovechar también este comercio, que no es menor, son 614,000 millones de dólares, prácticamente casi 1,700 millones de dólares diarios entre el comercio que existe entre México y Estados Unidos. Entonces, pues creo que es una muy buena oportunidad y se puede aprovechar perfectamente. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Alejandro. Iván, por favor, ¿qué 2 aspectos necesitamos mejorar específicamente para que nos vaya bien con el tratado? Gracias, Gabriela. Estado de Derecho y política regulatoria que incentive. En esas 2 ecuaciones no podemos pasar la primera base y menos llegar a home. Un gusto, Alejandro, Carlos. Mil gracias por la invitación, Gaby. Carlos, de tu parte. Yo creo que hay que despedir muy bien al Telecán, perdón, ya lo estoy despidiendo al Telecán, porque la verdad el Telecán nos puso en una situación envidiable. Nos puso en una plataforma de verdad que muchos quisieran y que hay que darle su valor histórico, ¿no? Y ahora, respecto al TEMEC, yo apuntaría 6 puntos que Buenísimo. creo que son importantes. El primero de ellos, creo que ya lo dijeron mis compañeros, la reforma laboral, que apliquen bien la reforma laboral. Ese es fundamental para evitar los litigios con Estados Unidos. Otro muy importante es la inversión en la capacitación. Eso va a ser muy importante. Otro punto sería la educación. Un punto elemental que ahorita ya no tuvimos oportunidad de tocar, pero la educación va a ser esencial. Otro
que es un poco lo que trataba de mencionar, es tenemos que capitalizar esto vendiendo bien a México. Y una manera de vender a México es lo que puntualizaba mucho Iván, la corrupción. Tratar de que esa imagen se quite, no solo como imagen, sino que eso de verdad baje considerablemente. Y otro elemento muy importante es la pandemia. O sea, mejorar las condiciones de salud, considerando que es algo que no va a tener cura, hasta ahorita no va a haber cura, y que vamos a tener que dar certeza sobre eso también, porque eso también puede detener o alejar inversiones. Yo creo que esos elementos serían los más importantes, y agregaría un séptimo, que es que de verdad nos concienticemos todos, que poco a poco empecemos a hablar de esta integración, más allá de lo comercial, porque eso va a ser muy importante para las próximas décadas. Sí, yo creo que, bueno, yo coincido, la verdad que sí coincido con los tres. Creo que sí es como decía, no me acuerdo si eras tú, Iván, que esta es una oportunidad para mejorar en muchos aspectos. Hay que tomarlo por ahí, ¿no? Pues yo les agradezco mucho por haber estado en este panel, este webinar. Creo que sacamos algunas conclusiones de mucho valor, sobre todo en el tema de que hay que apretar en la reforma laboral, la aplicación de la ley. Es una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, que cojeamos bastante. Y creo que sería muy, muy provechoso revisitar este tema en 6 meses o un año, cuando ya haya pasado la elección, ¿no? Ya sepamos con quién jugamos del otro lado, y un poco que ya haya amainado el tema de la pandemia, a ver si ya de verdad tenemos una vacuna y cómo eso potencia e incentiva las relaciones económicas y comerciales entre los 3 países, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias también muchas gracias a la audiencia, que tuvimos una audiencia bastante preguntativa, inquisitiva. Entonces, pues, no me queda más que pues volver a agradecerles, y bueno, comentarles que este panel está disponible en nuestras redes sociales, tanto en las de Economía Hoy como en las redes de IDC Capacitación y GINTV. Y pues nada, nos vemos para la próxima. Muchas gracias a los 3. Gracias. Gracias. Hasta luego. Si quieres aprender más sobre este y otros temas y quieres pasar de solo tener información a la acción, comunícate con mi equipo en estos medios de contacto para que te hagan un plan de acción personalizado totalmente gratis, mejores tus finanzas personales y alcances el éxito económico y la verdadera libertad financiera.